buenas tardes y antes de nada agradecerle la asistencia a esta nueva actividad de Tribuna Ciudadana, que es concretamente la 1303 en estos 43 años de vida de nuestra asociación. Quiero también pedir disculpas por la hora, que no es la hora tradicional de tribuna, pero bueno, circunstancias ajenas a nuestra voluntad pues han determinado que sea a esta hora y sin embargo vamos a disfrutar seguro de la presencia de un invitado también muy especial para Tribuna y querido para Tribuna, como es Jordi Doce, al que le agradezco la atención que tuvo con nosotros y el aceptar nuestra invitación y para hablar pues de, como bien dice en el título de su conferencia, él vive entre palabras y vamos a hablar de palabras, vamos a tratar de hablar de lo que él está cada día inmerso, como es la edición, la escritura, la traducción, y a disfrutar de un buen rato. Yo voy a hacer una pequeña presentación de Jordi, que está acompañado en la mesa de una persona que el título que le daría a Fernando para nosotros es el de amigo de Tribuna. Fundamentalmente es un amigo de Tribuna, pero sobre todo es también un escritor y buen amigo de Jordi, y él va a hacer de contertulio, va a charlar con Jordi sobre esta actividad que vamos a hacer hoy. Bueno, Jordi Doce nació en Gijón y es poeta, traductor, editor, licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Oviedo. Ha publicado 8 poemarios, entre los que destaca Lección de Permanencia, No estábamos allí y Maestro de Distancias, así como la antología La Rueda de las Apariciones. Su poesía ha sido traducida al inglés, al italiano, al alemán, al rumano, al árabe, y en prosa ha publicado los cuadernos de notas y aforismos Perros en la playa y Todo esto será tuyo, así como La vida en suspenso, Diario del confinamiento. Varios libros de ensayos, artículos. Ha traducido la poesía de autores como Howden, William Blake, Hank Carson, T.S. Eliot, Sylvia Plath, Charlie Simic, entre otros, y fue lector de español en la Universidad de Oxford, así como editor de la revista Letras Libres y el Círculo de Bellas Artes. Actualmente reside y trabaja en Madrid como traductor y coordinador de la colección de poesía de la editorial Galaxia Gutenberg. Y en cuanto a Fernando, brevemente, Fernando es, como he dicho, escritor, poeta y, como digo, sobre todo un amigo de Tribuna que siempre que le pedimos que nos acompañe, pues aquí está para estar colaborando con nosotros. Nada más, disfrutar de esta charla y reiterar mi agradecimiento a Jordi por estar aquí con nosotros, y ya que veo a María José también, pues agradecimiento al Club de Prensa por acompañarnos, por acogernos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, la idea, como anticipaba Javier, ya la podéis intuir cuando me ha denominado justamente como contertulio, pues se trata de charlar con Jordi sobre los distintos aspectos de su trabajo que son concomitantes y viven en vecindad, y a veces unos atraviesan la zona de otras y viceversa. He de empezar diciendo que me parece una buena idea, y creo y espero que no sea la última vez, que un ciclo como el de La Huella del Tigre, al que pertenece esta charla, este acto que vamos a tener hoy, pues que son una serie de ciclos de charlas que tiene que ver con el premio Tigre Juan, ¿no? del que Tribuna es fundadora, responsable, con la colaboración de este ayuntamiento, y premio que durante 10 años he conocido muy de cerca y desde dentro, que haya decidido pues abrir el arco a la poesía también, ¿no? Es decir, que en este caso alguien como Jordi, que sí ha escrito libros de prosa, ha escrito ensayos y ha publicado libros de notas, pero evidentemente, digamos, la nuez de su escritura, de su visión literaria del mundo, es la de un poeta, ¿no? Entonces yo me alegro que sea así, porque no en vano la poesía está en el origen de la literatura, desde que la literatura es literatura, ¿no? Dicho esto, bueno,
la tertulia, perdón, la charla se titula Vivir entre palabras, escribir, traducir y editar, que yo creo que condensa y marca muy bien el terreno, ¿no? De lo que ha sido y es hasta ahora la vida de Jordi, incluso diría no solo la vida profesional, ¿no? Porque tendremos ocasión de hablar de ello ahora, pero un poeta nunca ve su tarea como un trabajo por horas, ¿no? Sino que es algo que atraviesa su manera de ver las cosas. Eso hace muchísimos años, muchos. Se lo escuché decir una vez a Julio Llamazares, que también tiene un par de libros de poemas dignos de conocer, en el que dijo que para él la poesía no era un oficio ni siquiera una vocación, bueno, que lo es, ¿no? Pero sino que era una manera de entender la vida y de ver el mundo, ¿no? Yo espero, seguro que van a disfrutar, o sea, y quería subrayar que aunque muchos de ustedes y de vosotros conocéis seguramente la obra de Jordi, pero quiero enfatizar el asunto de que estamos ante una persona cuya capacidad de trabajo y rigor y trascendencia de lo que hace, desde mi punto de vista, debería de trascender mucho más, no solo en su comunidad de origen, sino a nivel nacional e incluso internacional. Desde que nos conocemos, y esto que voy a decir ahora me produce un poco de escalofrío, desde el año 89, pues hay algo que siempre me provocó una mezcla de admiración y de envidia. No voy a decir esa cursilería de la sana envidia, porque eso yo creo que no existe. La envidia siempre es insana. Claro, y además es lo bueno que tiene, ¿no? Que es la capacidad de trabajo que tiene. Pero, es decir, uno puede trabajar mucho y barullar, me explico, ¿no? Y bueno, sí, hace ruido y luego lo que ves y dices, bueno, no, pero es que este señor que tengo aquí sentado a mi izquierda trabaja mucho y trabaja con rigor y obtiene resultados, desde mi punto de vista, brillantes y estimulantes para quien lee tanto sus traducciones como, como sus poemas y sus obras en prosa. La última secuencia de lo que se ha citado es la de editor, o sea, que es, digamos, es la labor que se ha incorporado, aunque fue un editor, vamos a decir, amateur, lo cual no significa que fuese un trabajo menor ni un trabajo menos importante, pero como editor profesional, desde que estás en Galaxia, pues eso, vamos a decir que ha dado un salto, ¿no? Y sin moverme de este contexto, bueno, la primera cuestión que yo quería plantearte, Jordi, es em, esos vasos comunicantes por los que tú transitas de la traducción a la poesía, de la poesía a la edición y vuelve otra vez, o sea, ¿cómo vives, no? Ese, ese paseo, ese viaje de un lado a otro, es decir, mm, cómo te afecta, es decir, hasta qué punto hay contagio, hay mezcla, es decir, ¿no? ¿Cómo es ese ecosistema donde conviven en realidad tres naturalezas distintas, pero que luego tienen tanto que ver, ¿no? Sí, la verdad. Bueno, antes de nada, bueno, quiero agradecerte, Fernando, que estés aquí conmigo, tu presencia y tu compañía. Agradecer a todos ustedes la presencia aquí. Me asusta un poco que hayan atenuado las luces de la sala, porque esto induce a un sueño placentero. Entonces voy a tener que, digamos, jugar un poco con la voz para de vez en cuando asustarles, ¿no? Meterles miedo para despertarlos de posibles raptos de somnolencia. Y muchísimas gracias a Tribuna Ciudadana, Javier y a Pero por su invitación. Yo me eduqué también en Tribuna Ciudadana, porque yo recuerdo que durante los años que estudié en la Facultad de Filología, antes de que se trasladara al Milán, porque yo fui la última promoción, ¿no? Que estaba todavía arriba, y tú la penúltima, o sea que, bueno, por ahí nos veríamos. Yo, pues ahí, gracias a Tribuna Ciudadana, tuve la suerte de conocer en persona o de escuchar en persona a Ángel González, a José Agustín Goytisolo, ¿no? A poetas importantes en nuestra formación y en nuestro devenir, ¿no? Y luego, Fernando, has hecho un comentario que yo creo que es importante a la hora de responder a tu pregunta, cuando has hecho la diferenciación entre esa edición amateur, si uno quiere, y bueno, la edición profesional, tal como la practico ahora en Galaxia Gutenberg. Pero en realidad no hay cesura, no hay, digamos, no hay un salto cualitativo, porque en realidad, es decir,
Fernando se refiere a que yo ya desde la facultad empecé a publicar cuadernos de poesía de otros poetas, también poemas míos, claro, porque cuando uno es joven, pues se quiere mostrar al mundo con mucha facilidad, pero aquellos cuadernos de Heracles y nosotros, que pasaron a ser luego cuadernos nómadas, que luego pasó a ser la colaboración en la revista Solaria, y todas esas etapas eran etapas naturales de educación propia, ¿no? de formación. Yo ahora desde hace años en Madrid, bueno, pues se han creado estos másters de gestión cultural, másters de edición muy profesionales, en la Universidad Autónoma, en la Carlos III, en la Universidad de Sevilla. Es decir, hay toda una serie de cursos, ¿no? En los que yo imparto docencia y son parte, digamos, de mi actividad profesional. Bueno, eso en nuestra época no existía. Nosotros aprendimos a editar y nosotros aprendimos a hacer libros y hacer revistas haciéndolas y equivocándonos y aprendiendo de los mayores y copiando a los mayores, ¿no? Decía T.S. Eliot que el mal poeta plagia, el buen poeta roba, ¿no? Directamente. Bueno, pues nosotros robábamos ideas, ¿no? Y copiábamos ideas de una manera muy descarada, pero bueno, era la forma de aprender y de fajarse, ¿no? En ese mundo de la edición. Y de ahí, obviamente, pues a lo largo de los años he ido, digamos, pues asumiendo nuevas responsabilidades, pues y ahora es el trabajo como editor en Galaxia. Como editor de poesía. Yo no veo, quiero decir, realmente no hay tampoco una cesura interna en la economía interior de mis afectos literarios. Es decir, la edición, la traducción y la escritura y la crítica necesariamente se contaminan, conviven en la mesa de trabajo. Yo siempre digo que tengo como esos gorros puntiagudos de la escuela de Hogwarts, ¿no? De la de Harry Potter, ¿no? Y entonces me voy quitando un sombrero ¿no? Y a ver, ahora tengo que hacer trabajo de edición, ahora tengo que hacer trabajo de traducción. Y bueno, pues con eso voy lidiando, ¿no? Porque en realidad todo ese trabajo pasa por la misma mesa de trabajo. Ahí está la historia de un famoso catedrático poeta que vivo todavía, que tiene 3 despachos, ¿no? Entonces, en un despacho escribe sus artículos sobre el Siglo de Oro. En otro despacho escribe sus artículos sobre las vanguardias del siglo XX. Y en otro despacho escribe poesía, ¿no? Bueno, ojalá yo tuviera 3 despachos, ¿no? Y el espacio que eso conlleva y supone, pero bueno, pues tengo una mesa en la que tengo que barajar todos esos elementos y tienen que convivir de manera natural y dialogar de manera natural, ¿no? Y en realidad yo creo que eso también me da una cierta, en fin, espero o desearía que me dieran una cierta lucidez. Es decir, el estar a ambos lados de la barrera, ¿no? El conocer la realidad íntima del libro, no solamente la realidad de cómo se hace un libro y de cómo se lleva al mundo, sino también la realidad de cómo se defiende un libro en las librerías, en la distribución, en las ventas, ¿no? Pues eso también me da yo creo que me da una cierta, espero que lucidez, pero al menos de luego un cierto conocimiento de causa para también dirigir un poco mis esfuerzos creativos en una dirección. Es decir, yo edito para vivir, ¿no? Esa es un poco mi fuente principal de ingresos, la edición y también la docencia, ¿no? Ahora, muchas veces ya traduzco los libros exclusivamente que me apetece traducir, los libros que me gustan, los libros que yo quiero llevar al mundo, ¿no? O sea, no, en ese sentido tampoco se contamina, ¿no? Intento mantener esos apartados, en ese sentido, un poco, en fin, un poco separados, pero yo creo que saber cómo se comporta un libro en el mundo real me ayuda, como digo, a tomar mejores decisiones o tomar las decisiones con más fundamento, creo y espero. O aspiro a ello. En ese sentido, digamos que la cuestión de esta edición de Galaxia como que te da una visión panorámica que a veces Sí, bueno, claro, España es un país muy interesante a este respecto. Estamos muy acostumbrados a
hablar de nuestro país en términos siempre un poco, bueno, ¿no? Desde siempre, casi desde el siglo de oro, de España en términos problemáticos, en términos negativos, ¿no? Nos sorprenderíamos también hasta qué punto otros países también tienen esa visión de sí mismos, ¿no? Pero en España, por ejemplo, la poesía y la literatura tienen todavía una presencia social y tienen una presencia en librerías que en otros países a veces no, quiero decir, no es, no tiene la intensidad que tiene aquí, ¿no? Pues esa afirmación va en contra de muchas afirmaciones que salen continuamente en los medios de comunicación al Bueno, respecto. por ejemplo, yo hace poco tuve que estar en una mesa redonda con Javier Rodríguez Marcos, que también es poeta extremeño y que es un redactor de Babelia, del suplemento Babelia del País, desde hace creo que 20 años, ¿no? No hay otro país en Europa, al menos digamos en la Europa occidental, quizás Portugal, porque Portugal es muy especial también, que tenga 4 suplementos literarios, o 5, si contamos el de La Vanguardia, suplementos de 24, 36 páginas, llenos de novedades, de información bibliográfica y bueno, y con una atención a las Sin novedades. contar los periódicos de la periferia. Y sin contar los suplementos de los periódicos, efectivamente, regionales. Yo de la periferia no me gusta porque significa, bueno, en fin, Tienes razón. yo creo que esto me recuerda una anécdota de... Una relación muy política. Claro, pero de Fernández Vara, ya prácticamente ex, ¿no? Presidente de Extremadura, que fue un acto en un pueblo muy, en fin, muy remoto de Badajoz y la ministra llegó tarde, ¿no? Y le dije a la ministra, es que este pueblo está muy, muy lejos. Y Vara dijo, no, este pueblo está donde tiene que estar. ¿Ya? La que está usted lejos respecto al pueblo es usted, pero bueno. No vine yo aquí para que me compares con una ministra. No, por favor. Pero bueno, me he perdido aquí con esto. No, efectivamente, que tenemos muchos suplementos y tenemos librerías en ciudades de provincia, muchas librerías pequeñas en una ciudad como Madrid, en una ciudad como Barcelona, en ciudades grandes, quiero decir. Algo que, por ejemplo, ya no sucede en muchas partes de Europa, donde tienes una librería o 2 grandes librerías que son cadenas en esas ciudades, ¿no? Yo acabo de venir ahora de Italia y en Bolonia, por ejemplo, tienes la Feltrinelli, tienes 2 o 3 sedes de la Feltrinelli y para de contar, ¿no? Y claro, al ser una cadena, ya digamos, el tipo de libros que llegan son, bueno, pues son, digamos, ya están muy seleccionados, ¿no? Por la propia cadena. Bueno, me estoy saliendo un poco del tema. Lo que quiero decir es que en España todavía hay un ecosistema libresco variado, diverso, con pequeñas librerías, con muchos pequeños sellos que trabajan bien y que están enriqueciendo el panorama, ¿no? Y eso, bueno, me parece importante. O sea, es un momento interesante ahora mismo en el libro español. Es también un momento de incertidumbre, es también un momento que puede ser un poco de cara al futuro, veremos a ver exactamente qué pasa, pero ahora mismo es un momento muy interesante. Y, por ejemplo, si comparo España con un país como Inglaterra, la diversidad editorial, la calidad de los títulos, de las traducciones, el acceso a literaturas extranjeras, el acceso a escritores, novelistas, ensayistas, poetas, que tenemos en España es incomparablemente superior al que tiene un inglés o un irlandés. Sí, también lo pude Para mí eso es bastante meridiano, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que podemos congratularnos, ¿no? En ese sentido. Sí, voy a centrarme más en tu trabajo. Vale. Voy a ir a la cuestión de la traducción por lo siguiente. Este curso, bueno, es que tú y yo hablamos en clave de cursos, sí. Que a lo mejor igual fue el año pasado, pero como nosotros empezamos el año en septiembre, no en enero, vino por aquí una colega tuya, Nuria Barrios, a hablar de La impostora, ese libro estupendo sobre la traducción. Y hace una afirmación en el libro que me gusta mucho cuando dice que traducir un libro es escribirlo 2 veces. Algo que
que si uno observa y lee con cuidado pues las traducciones de tus traducciones y las traducciones de otras personas, se puede comprobar. Y eso me llevó a pensar, cuando estaba preparando las notas para verme contigo, de una cosa que sucedió. Vuelvo a la arqueología, cuando si no me equivoco, me corriges, la primera traducción así de gran traducción en el sentido de un autor reconocible fue cuando tradujiste los poemas de Auster. Sí. Entonces Jordi se pasó un verano preparando el borrador de la traducción de los poemas de Paul Auster, que aprovechamos aquí para decir, tanto él con más razón de causa que yo, para decir a los lectores y a las lectoras de Paul Auster que es un gran poeta y que merece la pena conocer su poesía. Y recuerdo, pónganse ustedes en la situación de que no había ni internet ni nada que se le pareciera, que el primer borrador de la traducción de los poemas de Paul Auster, Jordi me lo mandó y me dijo, échale un vistazo, Fer, y tú dime qué expresiones no te suenen bien en español. Y entonces yo noté algo raro, le llamé por teléfono y dije, sí, Jordi, vale, lo hago, pero es que no tengo la versión original. Y dice, no, es que no quiero que la tengas, precisamente para no condicionarte. Y eso lo uno con esa afirmación de Nuria Barrios, donde ahí se demuestra claramente que efectivamente quien traduce un libro lo escribe otra vez. Sí, bueno, no me acordaba de esa anécdota, pero bueno, me parece plausible, ¿no? O sea, me parece que efectivamente... Me pareció una buena decisión por tu parte, ¿no? No me parece mala, ¿no? Es decir, que quería seguramente que me dijeras, a ver, ¿esto suena a traducción? ¿O suena ¿O suena realmente algo que tiene una cierta entidad en nuestro idioma, ¿no? Hombre, obviamente, vamos a ver, traducir es un ejercicio muy, muy gustoso, pero también es un ejercicio de despersonalización. No en vano, la palabra intérprete designa no solamente al traductor, sino también al actor o la actriz. Sí. Es decir, que uno, cuando traduce, tiene que hacer un ejercicio de desdoblamiento casi dramático y, bueno, pues realizar una actuación. Es una actuación que realizas por escrito. Obviamente sigues todo lo fielmente que puedas el guión, el papel, ¿no? que te es asignado, pero tú tienes que asumir la personalidad de otro creador, del autor del libro original. Hay poetas, buenísimos poetas, que tienen una personalidad tan grande que cuando traducen, o escritores, ¿no? Que cuando traducen a otro escritor le imponen su propio sello, ¿no? Y eso también puede ocurrir. Pero en general lo que tienes que hacer es realmente un trabajo de desdoblamiento dramático, ¿no? De asumir otra personalidad. Y hacer una pregunta, vamos a ver, la traducción parte de una paradoja, ¿no? Estaba a punto de hacer el juego de palabras de Cabrera Infante, ¿no? Que siempre hablaba de la parajoda, ¿no? Pero es la paradoja. Porque claro, tú tienes que preguntarte, ¿no? Yo tengo que traducir este libro como si su autor o autora fuera español o latinoamericano, pero digamos que hubiera escrito este libro en español. Pero si este autor fuera español, no habría escrito este libro, porque ese libro es fruto de sus circunstancias personales, de su biografía, de su historia, ¿no? En fin, de la tradición literaria a la que está escrito. Entonces, cuando yo traduzco a Paul Auster, traduzco a un joven neoyorquino, la poesía de Paul Auster, quiero decir, traduzco los poemas de un joven neoyorquino afrancesado, judío, fascinado, digamos, por escritores judíos y también por la vanguardia francesa, pero que escribe en inglés, ¿no? Bueno, pues evidentemente esos poemas difícilmente los podía haber escrito un poeta español de la época, ¿no? Un poeta español de la época habría escrito, y de hecho escribían otros poemas, ¿no? Entonces tú tienes que generar un texto en español que no existe. Claro. Y para el que en realidad tampoco hay hueco. Tú tienes que crear el hueco, tienes que abrir el hueco donde se instala ese texto. Por eso la traducción lo que hace es
extender, ampliar el paisaje de la literatura nativa. Te adosas territorios, incorporas, te anexionas territorios que no existían en tu idioma, ¿no? Por eso, por ejemplo, yo acabo de leer ahora un libro estupendo que les recomiendo de Salman Rushdie, los ensayos, o los lenguajes de la verdad, creo. Está en Seix Barral, creo. Y él habla del impacto que tuvo como joven lector en los años 70 la lectura de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Para él fue como una revelación. Porque decía, no existe nada así en inglés. Y podría haber existido porque en realidad la India de la que yo vengo tiene muchos puntos de contacto con la Colombia de la que venía García Márquez. Pero en realidad no existía algo así. Y entonces, para él fue liberador, ¿no? Pero traducir a García Márquez al inglés incorporaba un territorio nuevo a la literatura. No sabía ese detalle. Ahora entiendes mucho la escritura de Sí, no. Rushdie, sobre todo en una primera etapa. En la primera etapa, ¿no? Claro. Ahí, digamos, esa Lejos de la medianoche. Efectivamente, esa influencia estaba muy visible, ¿no? Y lo mismo, bueno, en su caso también hablaba un poco del impacto de Borges, pero para él fundamentalmente fue el impacto, la lectura de 100 años de soledad. Yo tengo aquí una antología amplia que se editó hace un par de años, no, igual ya 3, de Jordi aquí en Asturias, en Oviedo, precisamente en la Rueda de las Apariciones, que reúne poemas de Jordi desde 1990 hasta el 2019, y había hecho había espigado algunos poemas que pudieran ir de vez en cuando acompañando a los temas que estamos hablando, ¿no? Hay un poema breve que se titula El traductor, que bien podría, de alguna manera, lanzar una pincelada sobre estos que estamos hablando, un poco como vamos a hacer, ya que antes utilizo la expresión Jordi como cesura, antes de pasar a otro tema que tenga que ver con la tarea de Jordi, en concreto ya más con la poesía, ¿no? Si quieres lo lees, o si quieres leer otro, vamos. Sí, este poema tiene que ver un poco con cuando antes Fernando me preguntó cómo convivían todas esas tareas, ¿no? La edición, la traducción, la crítica, la creación. En realidad también estaba siendo un poco diplomático y no siempre conviven bien sin conflictos, ¿no? Claro. Pero claro, cuando tienes que asumir la voz de otra persona, y este poema tiene que ver con esa experiencia, cuando tienes que escribir en fin, presuntamente en tu voz, cuando tienes que volver en ti, ¿no? Pues tardas un poco, ¿no? Y corres el riesgo, cuando convives mucho con la poesía de otro autor, corres un poco el riesgo de desconocerte, ¿no? De perderte de vista, que es muy liberador y que es un ejercicio que yo recomiendo mucho, pero sobre todo en estos tiempos de narcisismo rampante en las redes sociales. Pero es verdad que me he encontrado a veces un poco como, ahora tengo que volver un poco a mi mundo, ¿no? Y este poema tiene un poco que ver con eso. Es un poema un poco parajódico, como diría Gabriel Infante. Mejor. Tal vez fuera preciso en este punto, cuando la voz se desconoce y el recuerdo es una espiral de escenarios ajenos, hallar consuelo en este anonimato, o esperar, con ambigua fe, que algunos a quienes di mi voz se levanten, furiosos, y proclamen que no son suyos tales versos, que no supe ser fiel a su latido mientras yo, fracasado a mi pesar, bajo sus nombres daba a ocultas la historia de mis días. Resulta curioso ver un poema de hace años que no leo, ¿no? Pero las antologías ordenadas cronológicamente, además, es lo que tienen. Lo que tienen, sí. Bueno, ya hemos abierto la lección de anatomía y vamos a seguir con la anatomía de la poesía de Jordi de una manera, por mi parte, rigurosa, pero modesta, ¿no? En el prólogo a esta antología, hecha por Vicente Luis Mora, el crítico, novelista, poeta, señala una característica que es muy notable para cualquiera que haya leído la poesía de Jordi, pero que yo creo que hay que detenerse en ella porque, aparte de notable, es muy determinante, que es... Vicente Luis Mora dice algo así como Jordi, como muchos poetas, o como casi todos, escribe hacia el interior, o escribe desde el interior, pero volcándose hacia el exterior, ¿no? Habla algo así, llega hacia así como una poesía que casi literalmente
transita, pasea, ¿no? Donde los exteriores, digamos que muchas veces hay muchísimos poemas de Jordi que son una especie de travelings que te están incitando a que pienses. Es importante lo que estás viendo, pero también es importante lo que puede quedar detrás de lo que estás viendo, ¿no? Esto es una forma de expresión muy habitual en los poemas de Jordi, ¿no? Bueno, me gustaría hablar un poco de eso, ¿no? Eso fue algo a lo que fuiste llegando. Yo tengo la sensación de que estaba desde el principio y cuando te pusiste a escribir los primeros poemas y que fuiste tallando, bueno, como el proceso lógico de una escritura, alguien que quiera aprender sobre su propio oficio, ¿no? Digámoslo así. Sí, está bien aprender de tu propio oficio y analizar tu propia poesía, pero yo sí que últimamente creo que conviene a veces también, como decía antes, perderse un poco de vista, ¿no? Porque hay un peligro en la lucidez extrema sobre lo que uno hace, ¿no? O sea, Que acabe una automatización. claro, ¿no? Y hay un peligro, en fin, a veces no conviene analizar demasiado los propios motivos de lo que uno hace. O sea, yo siempre he creído que en el escritor, digamos, un poco autocrítico, ¿no? Y que vela un poco por dirigir lo que está haciendo, ¿no? Siempre he desconfiado mucho de la imagen del creador como un buen salvaje, pero es verdad que tampoco podemos llegar a un extremo de mirarnos a nosotros mismos con rayos X, porque además es un ombliguismo que en última instancia tampoco aporta gran cosa. También hay que dejarse llevar un poco, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, ha señalado una cosa que efectivamente está un poco en los poemas que yo he escrito desde Mar de Fondo, aquel cuaderno que se publicó en el año 90, que era, bueno, pues un cuaderno escolar, literalmente escolar, pero ya había ahí una serie de líneas maestras, ¿no? Efectivamente, la escenografía está muy presente, hay un personaje que se mueve por el mundo, y hay un diálogo entre lo exterior y lo interior, ¿no? Un diálogo entre la objetividad y la subjetividad. Pero al mismo tiempo también yo creo que hay, porque hemos sido grandes amantes del cine, de cierto cine, grandes amantes de la fotografía, de cierta fotografía y grandes amantes de la pintura. Entonces, toda esa visualidad, en el fondo lo que está haciendo es llevarte a un lugar de enigma o llevarte a un lugar de misterio, ¿no? Y a mí lo que me interesa mucho es las zonas grises, las zonas de silencio, lo que se esconde detrás de lo visible, ¿no? Y que llegas ahí a través de lo visible, pero me interesa eso, ¿no? Y cuando tú hablas de planos fílmicos, ¿no? De travelings, pues sí, efectivamente hay un poco ese movimiento, ¿no? Ayer precisamente presentábamos en Gijón un libro colectivo de aforismos y, en fin, los aforismos, ¿no? Los digamos, pensamientos breves o muy condensados, y subrayábamos mucho la importancia que tiene en la escritura de los aforismos, pero también en la poesía, los silencios y los espacios en blanco entre líneas y todo lo que está un poco que no se dice claramente, ¿no? A mí siempre quiero decir, creo que una de las primeras reseñas que tuve, alguien me reprochaba el excesivo uso de la elipsis, ¿no? La elipsis es callarte cosas, ¿no? Y digamos, ocultar eslabones e incorporar un elemento de niebla, ¿no? Que oscurezca algunas transiciones. Bueno, es posible, y esa elipsis siempre ha estado presente, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que hace que, bueno, a un lector receptivo le invita a entrar, ¿no? Yo creo que atrae. A mí al menos como lector me atrae. Me ha atraído siempre los libros, las películas, los cuadros que tienen zonas de misterio, zonas que me invitan a entrar y a habitarlas, ¿no? Y a pasearlas. Eso siempre me ha interesado, ¿no? No obstante, bueno, quien reprocha eso realmente falta la memoria de unos elementos principales de lo poético, que es la elipsis. Sí, bueno, pero y que tiene que ver también con el montaje, que es una de las cosas donde el cine y la poesía se encuentran, ¿no? O sea, donde cortas un verso y empiezas a otro, donde haces un blanco entre estrofa y estrofa. Que estuviésemos aquí a la buena de Olvido García Valdés, nos daría un máster sobre eso. Sí, claro, la poesía es un arte temporal. Es decir, que a diferencia de un cuadro, uno llega a una pared, ve un cuadro, ve una foto y toma, ¿no? La integridad de la obra en la retina, ¿no? Y bueno, y luego ya se pone a explorar o se pone a sondear esa imagen, pero hay un elemento
digamos, Hmm. muy repentino, ¿no? Muy espacial. Pero también la poesía también tiene esa dimensión espacial. Un poema también es un objeto en la página. Cuando uno lo lee, Claro. por ejemplo, una cuestión que estoy seguro que muchos de ustedes leen en tableta, por ejemplo, ¿no? En tablet o en el móvil, pero al principio del uso de esas herramientas, a muchos lectores lo que les incomodaba del no leer el libro es que no podían ver el final del libro, ¿no? No podía, me faltan 20 páginas, me faltan 40 páginas, ¿no? La tablet no permitía eso. Bueno, pues el poema es lo mismo. Tú ves el poema en la página y ves un objeto que tiene una integridad visual, una mancha de tinta en la página, y esa mancha de tinta te guía la lectura. Te está llevando por la página. Tiene al respecto una frase que a mí me gusta mucho repetir, Octavio Paz, que dice que el poema es algo que ya te está diciendo cosas antes de leerlo. Efectivamente, tiene ya hay una capacidad de sugerencia en esa mancha de tinta, ¿no? Y si tú ves un poema extenso que dura 3 o 4 páginas, bueno, pues tú ya sabes que es un poema extenso y ya tiene otra velocidad de lectura y tiene genera otras expectativas, ¿no? Mm. Es decir, que el poema es temporal, porque evidentemente lo lees en el tiempo, lo tienes que releer, tienes que dialogar con él, pero también tiene una dimensión espacial, ¿no? Hmm. Y entonces tiene elementos de la música, tiene elementos también Sí. de la imagen. No obstante, o sea, lo importante al final es el resultado definitivo de la escritura de un poema. Estamos hablando aquí de poesía. Pero también esta cosa de hacerte creer que un poema es como una página de Galdós donde hay que decirlo todo, es también a veces un poco cansino eso, ¿no? Bueno, Galdós tampoco lo dice todo, ¿no? No, Pero tampoco, también deja claro. cosas fuera. Pero bueno, eso ya depende un poco de... Afortunadamente, el mundo es rico, es diverso, es heterogéneo y hay todas clases de formas de abordar la experiencia. ¿Te parece bien que escojas un poema que represente eso que dice Vicente Luis Mora, donde te vuelcas a lo exterior? Sí. Hombre, hay bastantes donde elegir ahí. Sí, creo que tenemos de hecho demasiados, ¿no? No, hombre, demasiado. Pero no sé si puedes tú sugerir alguno que... Sí. Bueno, incluso, por ejemplo, uno breve, que son 3 fragmentos, que yo Vale. creo que, bueno, tienen Mm. algo un poco de poesía oriental. Está dedicado a una joven escritora asturiana que está ahora muy de moda, merecidamente por un libro que acaba de publicar en Siurela que se titula Gozo, Azahara Alonso. Bueno, pues eso, jura el tigre Juan. Bueno, Azahara, de hecho, fue alumna mía en el Kafka hace 15 años, 10 años, no sé, ya no me acuerdo, muchísimo. Sí, tú eres el culpable de que la conozca y eso públicamente te lo agradezco. Bueno, y esto es un poema que se titula En el parque, o sea que se ve claramente que está situado en un parque invernal y son 3 breves escenas, digamos, invernales, ¿no? U otoñales. Oigo un ruido de pasos en la gravilla helada, un chasquido vital y meridiano que acucia en mis omóplatos. Miro atrás, miro en torno, y nada. Solo el ruido de nuevo, y nada. Arriba pasa el viento. Solo son las hojas que caen, este morir incandescente de las hojas. Hay hielo en los estanques y un sol escuálido me guarda las espaldas. Desciendo al frío. Las sombras de los chopos me acompañan. Quien se detuvo aquella tarde junto al puente, sobre la nieve fresca, nublando el aire con su aliento, sigue aún al acecho en esta página. Bueno, son como 3 pequeñas instantáneas que dan un poco la idea de lo que... Luego quiero volver a cuestiones que tienen que ver con la poesía, pero ahora quería ir... Es un ejemplo de varios libros que publicó Jordi de lo que vamos a llamar libros de notas para no andar discutiendo si es un libro es un dietario, si es, bueno, un libro de notas que tiene en este sentido la virtud, la ventaja, digamos, yo creo que la virtud de que puede ser un cajón desastre en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Uno de ellos es el estupendo Todo esto será tuyo, que hasta ahora es el último que ha publicado Jordi. Y quería hablar de lo siguiente, es decir,
me voy a poner en la piel de cualquier lector o lectora que ha leído tu poesía y conoce tu poesía y de repente en una biblioteca o una librería se encuentra con un libro de notas, ¿no? Y le puede pasar por la cabeza algo que puede pasar con otros casos también, ¿no? Hasta que dice, bueno, estos libros de notas igual son una distracción, una especie de tregua, de margen. Y en el caso, y yo creo en el caso, como lector que aquí está compartiendo charla contigo, en el caso de quien habla, yo creo que no solo no es, sino que a mí me parece meridiana para la escritura general y para tu idea de escritura. Estos libros de notas que quizá a lo mejor tú no estás de acuerdo, pero es verdad que pueden, comparándolo con la poesía, la poesía tiene el peligro y a la vez la virtud de que enseguida se dice, yo soy la poesía. He aquí solemnidad. Y esto parece como la escritura de alguien que va distraído, distraída, ¿no? Sí, bueno, yo siempre tengo incluso algún amigo, incluso algún editor amigo que me dice, pero vamos a ver, Jordi, llevas 30 años haciendo libros de prosa, de poesía. Escribe una novela ya de una vez, ¿no? Y sácale partido a esto, ¿no? Porque claro, publicando estos libros o haciendo este tipo de textos, pues siempre vas a llegar a un tipo de lector muy determinado, ¿no? Ya, pero uno tiene que ser fiel un poco a sus demonios. Es decir, yo no tengo, o al menos no me he visto capacidad narrativa. Y por tanto, creo que el mundo está lleno de novelas que no tendrían que haber nacido. También de libros de poemas que seguramente no tendrían que haber nacido, pero bueno, ahí sí que ya tampoco me voy a frenar tanto, ¿no? Y son muchos menos. Pero hay demasiada novela de gente que realmente dices, pero realmente esto no es una novela, esto es... Todos los personajes hablan igual, todos los personajes realmente son intercambiables, no hay... Hablábamos antes de Galdós, ¿no? Esta maravillosa fecundidad dramática de los grandes novelistas, ¿no? Que desaparecen en sus personajes. Pero esto realmente en la novela contemporánea lo veo poco. Bueno, pero volviendo a lo nuestro. Para mí siempre la escritura ha sido como el globo terrestre. Es decir, en el centro del globo terrestre, en la médula, ¿no? En el corazón de esa tierra, de ese planeta, está la poesía, porque es el elemento más incandescente, es un poco el centro que rige todo, ¿no? Y a medida que uno se va alejando de ese centro incandescente, de ese centro candente, los materiales se van enfriando un poquito. Siguen estando muy calientes, pero se van enfriando, ¿no? Y hasta que uno llega a la superficie, a la corteza terrestre, donde están los elementos más fríos, ¿no? E incluso helados, ¿no? Entonces yo siempre digo, bueno, pues los cuadernos de notas están en un lugar intermedio, ¿no? En un estrato, en una capa intermedia, ¿no? De mucho calor, pero es una escritura más relajada, menos en tensión verbal, ¿no? Donde todo transcurre de otra manera, ¿no? Y a medida que te vas alejando, pues vas llegando a los ensayos o vas llegando a los artículos y, bueno, pues a lo mejor en lo que sería la parte superficial, pues sería, no sé, los textos de crítica, ¿no? Es decir, que todo forma parte del mismo mundo, pero todo está sometido a diferentes presiones y diferentes temperaturas, ¿no? Entonces, estos textos, estos libros de notas, pues son un poco la cara B, son un poco el reverso de la trama de la poesía, ¿no? Están contando lo mismo de otra manera. Pero también sabes que en la historia de la música hay caras B que son mejores a veces que las caras A. También ocurre, ¿no? Y te permites, digamos, una variedad de tonos, te permites una variedad de preocupaciones que quizás en la poesía no tienen tanta cabida, ¿no? Por alguna razón la poesía, pues hay cosas que no se pueden decir en verso, que no acaban de poder decirse en verso, pero sí se pueden decir en ese tipo de notas. Pero también la nota, y a veces la nota breve, te permite hacer rápidas incursiones, ¿no? Casi como que, en fin, llegas y te vas, ¿no? Y a ver qué ha pasado, ¿no? O iluminas fugazmente, brevemente, una zona de la realidad. Pero vamos, tiene que ver un poco con eso, con darme un poquito de permiso para jugar y para moverme con más liviandad. Sí, esa imagen de iluminar fugazmente e irte es muy apropiada, yo creo, porque parece que un poema, una de dos, o está definitivamente a oscuras todo el tiempo el espacio, o está intensamente iluminado. Sí. Pero parece que no puede haber término medio, ¿no? Volviendo a la poesía, es decir, tú eres un poeta que
que aunque tienes un tono muy reconocido, digamos, una voz, un idioma ya, eh, pero sin embargo, si eres capaz de moverte en expresiones ya, dejando a un momento el poema en verso tradicional, tampoco sé muy bien lo que es esto, a veces en los poemas en prosa, o sea, algo que tú has practicado con gusto y que a día de hoy a veces también hay que hacer un poco de didáctica y hablar con los lectores de esto. Es decir, los poemas en prosa no es prosa poética, son poemas en prosa, ¿no? Y luego, a la vez, antes hacías una mención a ello, está el libro de lo aforístico y demás, también las formas breves, las concisas, ¿no? O sea, que te has movido y te sigues moviendo en esos dos ámbitos que aparentemente parecen, no voy a decir opuestos, porque yo creo que no lo son, al final muy distintos, ¿no? Es decir, ¿qué mecanismos, qué tiene el poema en prosa? O sea, por ejemplo, estoy haciendo una pregunta a lo mejor para nosotros retórica, pero para el público que está con nosotros, ¿qué tiene el poema en prosa que no... Vamos a ver, la creación literaria, al menos en mi caso, y yo creo que para muchos creadores, es un ejercicio activo y pasivo a la vez. Es un ejercicio, digamos, propositivo, porque uno escribe y las páginas, créanme, no se escriben solas. Y además, en fin, decía Thomas Mann que un escritor, una escritora es alguien a quien le cuesta mucho escribir, ¿no? A quien la escritura le plantea una resistencia. ¿Por qué? Porque hay que evitar a toda costa el tópico, el cliché, el lugar común, la frase hecha. Hay que intentar que eso tenga una cierta vida y una cierta gracia y evitar, digamos, todo lo que está ya manido y hecho, todos los lugares comunes del lenguaje y del pensamiento, ¿no? Eso por un lado. Pero Javier Marías contaba que cuando él se ponía a escribir, que él tenía una brújula, pero que no tenía mapa. Es decir, que él sabía más o menos en qué dirección quería llevar la escritura. Quería llevarla al norte o quería llevarla al este o al oeste. Pero como no tenía mapa, no sabía lo que se iba a encontrar por el camino. Y a lo mejor tirando hacia el norte, hombre, pues podía sospechar que el clima va a ser más frío y a lo mejor el terreno iba a ser más áspero, pero no sabía si se iba a encontrar un río, una cordillera, unas colinas, no sabía lo que se iba a encontrar. Y entonces, bueno, pues que él tiraba, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que ocurre. Es decir, cuando tú tienes un germen, algo que notas bueno, que ahí tienes algo, ¿no? El comienzo de algo, ese comienzo te dicta. Con los años aprendes más o menos a detectar qué es lo que te está pidiendo el material, ¿no? Pues tengo unas frases, tengo unas imágenes. Esto va a ser un poema breve, va a ser un poema largo, va a ser un poema en prosa, va a ser un poema en verso, se queda simplemente en un aforismo. Es decir, tú ya... ¿Por qué? Porque escuchas el material. Y el trabajo de creación, lo mismo que hacen los pintores, ¿no? Un pintor está pintando y tiene que de vez en cuando dar 4 pasos atrás, ver el conjunto, decir, bueno, espérate, aquí no me falla algo, el ritmo interno de la composición me falla, los colores no cuadran. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Entonces es un ejercicio activo y pasivo a la vez, propositivo y también de escucha, ¿no? No es una metáfora, es que realmente es así. Y desconfío mucho de la gente que simplemente pues, se pone, ¿no? En fin, y llena páginas, ¿no? Un poco sin mirar atrás. Entonces, bueno, pues yo no sé, a veces, pues efectivamente, pues surge una cosa, surge la otra, ¿no? Y depende también un poco de la tensión interna. Quiero decir, otra idea para mí es, y esto, en fin, es bastante habitual cuando hablas en talleres, ¿no? Se escribe con todo el cuerpo, y se crea con todo el cuerpo, no se escribe solamente con la cabeza, no se escribe solamente con, en fin, se escribe con todo el cuerpo, ¿no? Y bueno, pues con los ritmos del cuerpo y con la respiración. Por ejemplo,
es muy interesante saber pues, que el Lezama Lima era asmático, ¿no? Entonces, bueno, Claro. pues claro, esa puntuación enloquecida del Lezama Lima tiene que ver con su forma de respirar. En fin, son ideas que están ahí un poco ahí dispersas, que no sé si tampoco tienen mucho interés para el oyente, pero bueno, creo que para el lector puede ser interesante saber que hay ese diálogo, ¿no? Con el material y que uno tiene que a veces dar un paso atrás, decir, bueno, a esto le falta, no le falta, ¿no? Yo creo Es que la labor de ensayo y error. sí, yo creo que al oyente o al lector le puede ayudar, le puede venir bien saber que existen, digamos, hablando un poco de dónde está el origen y cómo se va generando ese magma y cómo a veces el poeta le empuja la intuición o esa mezcla que parece paradójica de intuición y de conocimiento, ¿no? O sea, que se da en la poesía. Sí, Javier. Voy a tener que hacer de malo de la película, pero me acaban de decir que hay que ir concluyendo. Nosotros habitualmente siempre tenemos las intervenciones del público. Si alguien tiene una pregunta, hacemos esa pregunta y desgraciadamente tenemos que dejarlo. Aunque va Jordi. Si hay alguna persona que quiere intervenir, o dejamos a Jordi que nos lea. Yo también tenía una, pero bueno, me voy a quedar... Esa se la puedo hacer luego aparte. De todas formas, si luego queréis acompañaros, vamos a ir a tomar algo. El que quiera acompañarnos, pues puede ahí preguntarle. Bueno, entonces dejo. Bueno, sí, porque veo que además hay cola ya para el siguiente, ¿no? Para la siguiente actuación. Bueno, ¿te parece entonces que te venimos leyendo un poema? Por supuesto, Bueno, muchísimas gracias por la atención, por la escucha. No sé si alguien se ha quedado con ganas de preguntar alguna cosa, pero bueno, también podemos hablarlo más adelante de otra manera, ¿no? Quería leer un poema. Bueno, ya me habéis invitado otra vez. No hacemos... evitando que pase lo mismo. Vale. Bueno, enciende las luces como si fuera un teatro, pero yo voy a terminar de leer un poema que publiqué precisamente en La Nueva España. Y es un poema que está escrito a posteriori, después en fin, después de la experiencia de la pandemia y de que algunas personas cercanas, por ejemplo, la poeta Lupe Grande, en fin, y más personas, pues nos dejaron en esos años difíciles, ¿no? Y es un poema que tiene un eco que todos ustedes reconocerán. No lo voy a decir, pero el último verso, digamos que es un guiño a un cuento famosísimo de un escritor que aquí adoramos. El poema es un poema, obviamente, sobre la desaparición, ¿no? Y en la casa, de pronto, hay una habitación que falta, que nadie encontrará porque no existe, aunque ayer mismo estaba ahí, y su puerta se abría sin cautelas, con el aire de los automatismos. Entrábamos y salíamos, así de fácil. Y el ritual de los encuentros era un modo de hacernos más veraces, como viejos actores. Ahora buscamos esa habitación en sueños, en el recuerdo infiel, pero no está. La niebla la borró de este mundo y cuelga en el vacío de sí misma. Nos descuidamos un instante y no está. Cayó muy lejos, al otro lado de esta voz. Entrábamos y salíamos sin darnos cuenta del peligro. De pronto, entre nosotros, la muerte se movió a placer, sin señal de advertencia, sin huella delatora. Casa tomada. Pues muchas gracias.